Existe un momento en la vida de todo hombre donde el silencio se convierte en cobardía. Un instante donde quedarse callado no es sabiduría, sino traición a uno mismo. Bruce Lee entendía esto mejor que nadie. Él sabía que hay insultos que no atacan solamente el cuerpo, sino el alma. Agresiones que no buscan herirte físicamente, sino destruir tu dignidad frente al mundo. Y en un aeropuerto, en algún momento de principios de los años 70, un gigante de casi 2 metros de altura cometió el error más grande de su vida. Confundió la calma de Bruce Lee con debilidad. Lo que sucedió después duró apenas 7 segundos. 7 segundos que ese hombre jamás olvidaría. 7 segundos que cambiarían su comprensión del mundo para siempre. Pero para entender por qué esos 7 segundos fueron tan devastadores, primero debemos comprender el mundo en el que ocurrieron. Los años 70 en Estados Unidos eran una época de transformación violenta. La guerra de Vietnam dividía al país. El movimiento por los derechos civiles enfrentaba resistencia brutal. Y para un hombre asiático en suelo americano, cada día era una batalla silenciosa contra el prejuicio. No importaba cuánto talento tuvieras, cuánto trabajaras, cuánto lograras. Para muchos, seguía siendo invisible. O peor aún, visible solo como una amenaza, una caricatura, un estereotipo. Bruce Lee vivía en el epicentro de esta tormenta cultural. Hollywood lo había rechazado una y otra vez. Le habían robado ideas. Lo habían usado como consultor para entrenar a actores blancos que después recibirían el crédito por su trabajo. Él había creado el concepto de Kung Fu, la serie de televisión, pero el papel principal fue entregado a David Carradine, un actor sin conocimiento real de artes marciales. Esta no era simplemente discriminación casual. Era sistemática, calculada, diseñada para mantener a ciertos hombres en su lugar. Y en los aeropuertos, lugares de tránsito internacional, donde se mezclaban culturas y orgullos nacionales, estas tensiones se magnificaban. Un aeropuerto era un escenario neutral donde las jerarquías sociales se volvían fluidas y peligrosas, donde un hombre podía sentirse lo suficientemente valiente como para decir cosas que jamás diría en otro contexto. El gigante medía aproximadamente 1,95 m. Era corpulento, de hombros anchos como puertas, con manos del tamaño de platos. Había sido atleta universitario, jugador de fútbol americano en sus años de gloria. Ahora trabajaba en seguridad privada, un trabajo que le permitía usar su tamaño como herramienta de intimidación diaria. Su nombre no importa. Lo que importa es lo que representaba. Representaba esa arrogancia específica que viene de nunca haber sido desafiado realmente. La confianza ciega de alguien que ha vivido toda su vida siendo físicamente superior a quienes lo rodean. Había peleado en bares, había sometido a borrachos, había forzado confesiones con solo acercarse demasiado. Su tamaño era su currículum, su masa corporal, su argumento final. Y como muchos hombres de su tipo, había desarrollado un desprecio particular por aquellos que consideraba inferiores. Los hombres pequeños, los extranjeros, los diferentes. Ese día en el aeropuerto, cansado quizás, frustrado por su propia vida o simplemente acostumbrado a la impunidad, vio a Bruce Lee esperando en la terminal. No lo reconoció como Bruce Lee, la leyenda. Lo vio como cualquier otro hombre asiático, pequeño, delgado, vulnerable, y decidió que ese hombre sería su entretenimiento de la tarde. Bruce Lee no buscaba atención ese día. Viajaba solo, algo inusual para alguien de su creciente fama. Vestía de manera simple, pantalones oscuros, camisa de cuello, lentes de sol. Leía un libro mientras esperaba su vuelo. Su postura era relajada pero perfecta, como siempre. Cada músculo en estado de descanso activo, listo pero no tenso. Pero para quienes lo conocían, Bruce nunca estaba realmente descuidado. Su conciencia periférica era legendaria. Podía sentir miradas, intenciones, cambios en el ambiente. Era como un animal salvaje que había aprendido a vivir entre humanos sin olvidar nunca que el peligro podía surgir en cualquier momento. No era solo un artista marcial. Era un filósofo que había dedicado su vida a comprender la naturaleza del conflicto. Había estudiado no solo cómo pelear, sino porque los hombres pelean. Había analizado el ego, el miedo, la vergüenza. Sabía que la mayoría de las peleas no comienzan con puños, sino con palabras, con miradas, con insultos calculados para provocar una reacción. Y él había entrenado durante años para no caer en esas trampas. Bruce enseñaba a sus estudiantes que el verdadero guerrero evita la pelea innecesaria, que la violencia debe ser el último recurso, no el primero.
que un hombre verdaderamente seguro de sí mismo no necesita probar nada a extraños. Esta filosofía no nacía de debilidad, sino de su opuesto, de un conocimiento tan profundo de su propia capacidad destructiva que la ejercía con extrema precaución. Tenía estudiantes que dependían de él, una familia que proteger, un legado que construir. Cada pelea pública arriesgaba todo eso. Podía resultar en demandas, en publicidad negativa, en dar munición a quienes ya buscaban razones para atacarlo. Así que cuando sintió la mirada del gigante sobre él, su primera respuesta fue la que siempre era: ignorar, continuar leyendo, permitir que el momento pasara. Pero el gigante no estaba interesado en que el momento pasara. Se acercó con pasos pesados que hacían eco en el piso de la terminal. Se detuvo frente a Bruce, proyectando sus sombras sobre el libro. Esperó. Cuando Bruce no levantó la mirada, habló. ¿No sabes inglés, amigo? La pregunta fue dicha con ese tono particular. Ese tono que no busca información, sino humillación. Ese tono que transforma una pregunta simple en una declaración de superioridad. Bruce levantó la mirada lentamente. Retiró sus lentes de sol. Sus ojos eran calmos, analíticos, evaluando no solo al hombre frente a él, sino la situación completa, las salidas, los testigos, las consecuencias posibles. Sí, respondió Bruce con voz neutral. Hablo inglés. Entonces debería saber que está sentado en mi asiento. Bruce miró a su alrededor. La terminal estaba semivacía. Había docenas de asientos disponibles. La afirmación del gigante no era sobre asientos, era sobre territorio, sobre poder, sobre establecer quién mandaba. Hay muchos asientos disponibles, dijo Bruce, manteniendo su tono uniforme, sin emoción, sin desafío, solo hechos. El gigante sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de alguien que había obtenido exactamente la respuesta que quería. Una respuesta que le daba excusa para continuar. No me importan los otros asientos. Quiero ese. Algunas personas en la terminal comenzaron a notar la confrontación. Miraban discretamente, con esa mezcla de curiosidad e incomodidad que surge cuando presencias el inicio de algo potencialmente violento. Bruce cerró su libro con calma deliberada. Se puso de pie, no con agresión, sino con dignidad. Y entonces la gente pudo ver la diferencia de tamaño. El gigante lo superaba por casi 30 centímetros. Pesaba probablemente 50 kilos más. Era una montaña de músculo y masa. Bruce, en comparación, parecía frágil, delgado, casi etéreo. El gigante rió. Una risa alta, performativa, diseñada para ser escuchada por todos. Mira esto, dijo, dirigiéndose ahora a los espectadores. El pequeño tiene agallas. ¿Qué vas a hacer, Bruce Lee? Y ahí estaba. El reconocimiento. El gigante sí sabía quién era Bruce. Esto no era un malentendido. Era deliberado, calculado. Un ataque directo no solo a Bruce como individuo, sino a todo lo que representaba. Bruce sintió algo cambiar dentro de él. No era ira. Era algo más peligroso. Claridad. La comprensión perfecta de que esta situación no se resolvería con palabras. Que este hombre no buscaba disculpas o acomodación. Buscaba sometimiento público. Buscaba demostrar que todo el entrenamiento de Bruce, toda su filosofía, toda su reputación, no significaba nada frente a tamaño puro. Era un insulto no solo a Bruce, sino a las artes marciales mismas. A la idea de que la técnica puede superar la fuerza bruta. A la filosofía de que el estudio y la disciplina tienen valor. Y más profundo aún, era un insulto racial. Un mensaje claro, no importa quién seas, que hayas logrado, que sepas. Aquí, en mi territorio, sigues siendo menos que yo. Bruce había enfrentado este tipo de hombre antes. En Hong Kong, en San Francisco, en Los Ángeles. Hombres que veían en él una oportunidad de probar algo. Que pensaban que derrotar a Bruce Lee les daría estatus, respeto, historias para contar. Lo que no entendían era que Bruce no peleaba por ego. Peleaba por principio. Y cuando decidía que el momento había llegado, cuando cruzabas esa línea invisible donde su paciencia se transformaba en acción, eras ya una víctima. Solo no lo sabías todavía. Te voy a dar una oportunidad, dijo Bruce, su voz ahora más baja pero de alguna manera más presente. Cada palabra articulada con precisión perfecta. Puedes disculparte ahora. Puedes alejarte. Y esto termina aquí. El gigante inclinó su cabeza hacia atrás y rió más fuerte. ¿O qué?
¿Me vas a hacer kung fu? ¿Me vas a atacar con tu filosofía oriental? Se giró hacia los espectadores de nuevo. ¿Escucharon eso? ¿Me va a...? No terminó la frase, porque en ese preciso momento, Bruce Lee tomó una decisión. Bruce Lee dio un paso atrás. No fue un paso de miedo. Fue un paso de geometría, de estrategia, creando el espacio exacto que necesitaba. Los que entendían de combate real reconocieron ese paso. Era la transición de hombre civil a guerrero. Una frontera invisible que, una vez cruzada, no tenía retorno. Afuera, dijo Bruce, una sola palabra, sin emoción, sin amenaza en el tono. Pero había algo en esa palabra que hizo que el gigante dejara de reír. ¿Qué dijiste? Afuera. Si realmente quieres hacer esto, no será aquí. No frente a estas personas. No donde puedan resultar heridas. Era un desafío formulado como protección. Bruce estaba dándole al gigante una última salida. Podía decir que no, que solo estaba bromeando, que las cosas habían salido de control. Podía preservar su dignidad y terminar esto. Pero el gigante había llegado demasiado lejos. Había hecho su espectáculo frente a demasiados testigos. Retractarse ahora sería admitir miedo. Y para un hombre cuya identidad completa estaba construida sobre intimidación física, el miedo era la única emoción que no podía permitirse mostrar. Con mucho gusto, respondió, su voz ahora más seria. La risa performativa había desaparecido. Esto se había vuelto real. La terminal completa observaba ahora. Los rumores se habían propagado con esa velocidad particular de los escándalos. Bruce Lee va a pelear. Hay una pelea afuera. Un gigante desafió a Bruce Lee. Algunos pasajeros, especialmente los más jóvenes, siguieron a ambos hombres hacia el exterior. Otros se quedaron en sus asientos, negando con la cabeza, murmurando sobre violencia innecesaria, sobre inmadurez. Pero incluso ellos estiraban sus cuellos para ver por las ventanas. El área exterior del aeropuerto era una zona de carga. Cemento amplio y plano. Perfecto. Sin obstáculos. Sin excusas. Solo dos hombres y la verdad. Bruce caminó hacia el centro del espacio abierto. Se quitó su camisa con movimientos precisos, revelando un físico que desafiaba toda lógica. Músculos definidos con una claridad casi anatómica. Cero grasa. Cada fibra visible bajo la piel como cables de acero envueltos en seda. No era el cuerpo de un culturista, inflado y rígido. Era el cuerpo de una máquina diseñada exclusivamente para movimiento explosivo. El gigante se quitó su chaqueta, mostrando brazos masivos, pecho de barril. Era impresionante de una manera diferente. Poder bruto. Masa imponente. Los espectadores formaron un círculo irregular. Algunos sacaron cámaras, aunque en esa época las cámaras eran raras y voluminosas. La mayoría solo observaría. Solo recordaría. Reglas simples, dijo Bruce. Esto termina cuando uno de nosotros se rinde o no puede continuar. Sin armas, sin ayuda. El gigante asintió. No voy a necesitar armas para esto. Entonces empecemos. Pero Bruce no atacó inmediatamente. Se quedó quieto, completamente quieto, en una postura que parecía casual pero era perfectamente balanceada. Peso distribuido equitativamente. Manos abajo, relajadas. Respiración controlada. Estaba leyendo. Estaba leyendo al gigante como leería un libro, observando cómo distribuía su peso, qué pie favorecía, cómo sostenía sus manos, qué músculos se tensaban antes de moverse, cada microexpresión, cada ajuste involuntario. Bruce había desarrollado esta habilidad durante años. La había refinado contra oponentes de todos los estilos: boxeadores, luchadores, karatecas, judokas. Había aprendido que cada sistema de pelea crea patrones predecibles. Cada hombre desarrolla tendencias. Y en los primeros segundos de un enfrentamiento, esas tendencias se revelan para quien sabe mirar. El gigante, impaciente, dio un paso adelante, luego otro, acortando la distancia, preparándose para usar lo único que conocía: su tamaño, su alcance, su fuerza. Bruce no retrocedió. Simplemente ajustó su ángulo. Milímetros, casi imperceptible, pero suficiente para que su posición relativa cambiara de vulnerable a ventajosa. ¿Vas a pelear o solo vas a bailar?, provocó el gigante. No obtuvo respuesta. Bruce no estaba interesado en palabras ya. Estaba en ese estado que llamaba no mente.
el estado donde pensamiento consciente desaparece y solo queda reacción pura, donde el cuerpo responde antes de que el cerebro pueda procesar, donde el tiempo mismo parece alterarse. Mientras esto ocurría afuera, dentro de la terminal, un empleado del aeropuerto había llamado a seguridad. 2 oficiales corrían hacia la escena. Llegarían en minutos, pero los minutos no importaban. Esto se decidiría en segundos. Entre la multitud, un periodista deportivo reconoció a Bruce. Tomaba notas mentales, sabiendo que esta historia sería oro para su columna. No importaba el resultado, la narrativa ya estaba escrita. Artista marcial famoso en altercado de aeropuerto. Los titulares se escribirían solos. Había estudiantes de artes marciales también. Jóvenes que habían visto las películas de Bruce, que habían leído sus entrevistas, que intentaban emular su filosofía. Para ellos, esto era más que una pelea. Era una prueba, una validación o refutación de todo en lo que creían. Si Bruce perdía, significaría que el tamaño se importaba más que la técnica, que la filosofía era solo palabras bonitas, que los gigantes siempre ganan. Si Bruce ganaba, bueno, cambiaría la forma en que pensaban sobre el combate para siempre. El gigante lanzó el primer ataque. Fue un golpe directo, recto, telegráfico. Un puñetazo de poder puro dirigido a la cara de Bruce. El tipo de golpe que había noqueado a hombres en peleas de bar. El tipo de golpe que confiaba completamente en masa y velocidad bruta. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que los espectadores tendrían versiones contradictorias de los eventos durante años. Bruce no bloqueó. El bloqueo requiere fuerza contra fuerza, y en esa ecuación, el gigante tendría ventaja. En lugar de eso, Bruce simplemente ya no estaba donde el puño esperaba encontrarlo. Se deslizó. Un movimiento lateral que parecía imposible para la física humana. No un salto, no un paso completo, solo un fluir, como agua evitando una roca. Y mientras el gigante estaba extendido, comprometido con su ataque fallido, desequilibrado por su propio momento, Bruce estaba ya en posición perfecta. Lo que Bruce entendía y el gigante no, era que el combate real no se trata de intercambiar golpes. No es un turno para ti, un turno para mí. Es geometría violenta. Es física aplicada. Es encontrar esos microsegundos donde tu oponente es vulnerable y explotarlos con precisión absoluta. El gigante había cometido el error de creer que su primer golpe sería suficiente. Había puesto todo su peso, toda su confianza, toda su agresión en ese ataque. Y cuando falló, quedó expuesto. Bruce podía ver 1000 opciones abiertas frente a él. 1000 formas de terminar esto. Podía atacar la rodilla y destruir la movilidad del gigante. Podía golpear la garganta y colapsar su tráquea. Podía atacar los ojos y cegarlo. Podía quebrar costillas, dislocar articulaciones, causar daño permanente. Pero Bruce Lee no era un matón. No era un bravucón. No buscaba destruir. Buscaba enseñar. Así que eligió algo diferente. Eligió la humillación educativa. Eligió demostrar, de manera tan clara que ningún testigo pudiera malinterpretarlo, la diferencia entre fuerza bruta y maestría marcial. Mientras el gigante seguía desequilibrado de su ataque fallido, Bruce lo tocó. No lo golpeó. Lo tocó. Un toque en el hombro. Ligero, casi gentil. Como decir estoy aquí. El gigante giró, furioso, lanzando otro golpe. Bruce ya no estaba ahí. Otro toque, esta vez en la espalda. Estoy aquí ahora. El gigante rugió, girando más rápido, intentando conectar con cualquier cosa. Lanzó una combinación, puño derecho, puño izquierdo, intento de patada. Nada, solo aire. Y después de cada ataque fallido, otro toque. En el brazo, en el costado, en la pierna. Bruce lo estaba demostrando. Le estaba mostrando al gigante, a los espectadores, al mundo. Puedo tocarte cuando quiera, donde quiera, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Los estudiantes de artes marciales en la multitud entendieron inmediatamente lo que estaban presenciando. Esto no era suerte, no era trucos, era maestría pura. Era como ver a un gran pianista tocar una pieza imposible y hacer que pareciera sin esfuerzo. El periodista garabateaba notas frenéticamente. Esto era más grande que una pelea de aeropuerto. Esto era demostración, performance, arte. El gigante, sin embargo, no estaba aprendiendo. Estaba volviéndose más desesperado, más furioso. Sus movimientos perdían lo poco de forma que tenían. Se volvían salvajes, descontrolados.
Estaba cansándose también. Cada ataque fallido consumía energía. Cada giro rápido, cada golpe con todo su peso, quemaba su reserva. Mientras tanto, Bruce se movía con una eficiencia que parecía sobrenatural. Mínimo esfuerzo, máximo resultado. Era la diferencia entre un motor de alta eficiencia y una máquina antigua que desperdicia la mayor parte de su combustible en calor. Entonces el gigante cambió de táctica. Dejó de intentar golpear. En su lugar, se lanzó hacia adelante con todo su peso, intentando agarrar a Bruce, derribarlo, usar su masa para inmovilizarlo. Era una estrategia lógica. En el suelo, el tamaño importaría más. El agarre importaría más. Pero Bruce no permitió que lo agarrara. Cuando el gigante se lanzó, Bruce usó el momento contra él. Una pequeña redirección. Un empujón en la dirección que el gigante ya estaba moviéndose, amplificando su propio impulso. El gigante tropezó. Cayó pesadamente sobre sus manos y rodillas. El cemento raspó su piel. Se levantó rápidamente, avergonzado, furioso. Volvió a intentarlo. Misma táctica, mismo resultado. Cayó de nuevo, esta vez más lento en levantarse, respirando pesado, comprendiendo lentamente que estaba en una situación de la que no podía salir con fuerza. Los oficiales de seguridad llegaron finalmente, pero se detuvieron en el borde del círculo de espectadores. Uno de ellos reconoció lo que estaba pasando. Reconoció que intervenir ahora podría ser más peligroso que permitir que esto alcanzara su conclusión natural, porque esto ya no era una pelea, era una lección. Bruce se detuvo, retrocedió, creó distancia. Suficiente, dijo. Su respiración era completamente normal. Ni siquiera había sudado. El gigante, de rodillas, respirando en jadeos rasgados, lo miró con una mezcla de confusión, ira y algo nuevo, respeto naciente. El respeto doloroso que viene de que te demuestren cuán equivocado estaba sobre algo fundamental. Levántate, dijo Bruce. Esto puede terminar ahora. O podemos continuar hasta que te lastimes realmente. Tú decides. Era una oferta generosa. Una salida. Una forma de preservar algo de dignidad. El gigante se quedó arrodillado sobre el cemento áspero del aeropuerto, mirando hacia abajo, viendo las pequeñas gotas de sudor que caían de su frente y se estrellaban contra el pavimento. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de algo más profundo, el colapso completo de una creencia fundamental sobre cómo funcionaba el mundo. Toda su vida había sido el más grande, el más fuerte, el más intimidante. Había construido su identidad completa sobre esa realidad física. Y en menos de un minuto, un hombre 30 centímetros más bajo lo había desmontado pieza por pieza sin siquiera golpearlo realmente. Levantó la mirada. Bruce Lee estaba de pie frente a él, tranquilo, esperando. No había triunfalismo en su postura. No había burla. Solo una espera paciente. La oferta seguía en pie. El gigante extendió su mano. No para atacar, para rendirse. Bruce tomó esa mano enorme entre las suyas y ayudó al hombre a ponerse de pie. El contraste era casi cómico. La mano del gigante podía envolver completamente la de Bruce. Y sin embargo, todos sabían quién había demostrado verdadero poder. 7 segundos, murmuró alguien en la multitud. Había estado contando desde el primer movimiento hasta la rendición final. 7 segundos. En 7 segundos, Bruce Lee había reescrito la comprensión del gigante sobre el combate, el poder y su propio lugar en el universo. El silencio que siguió fue denso. Absoluto. Ese tipo de silencio que viene después de presenciar algo que desafía lo que creías posible. Los espectadores no sabían si aplaudir, si dispersarse, si procesar lo que acababan de ver. Entonces el gigante habló. Su voz era diferente ahora, más baja, despojada de toda la arrogancia performativa que había exhibido en la terminal. Lo siento. 2 palabras simples, pero cargadas con el peso de una humillación pública y una lección aprendida. ¿Por qué lo sientes?, preguntó Bruce. No era un desafío. Era una pregunta genuina. Una continuación de la enseñanza. El gigante vaciló. Por comenzar esto. Por faltarte al respeto. No, dijo Bruce, negando con la cabeza. Eso es solo la superficie. ¿Por qué realmente lo sientes? La pregunta colgó en el aire. El gigante luchó con ella. Se podía ver el trabajo mental en su rostro. Finalmente, algo cambió en sus ojos. Una comprensión más profunda emergiendo. Porque asumí que sabía. Asumí que el tamaño era todo lo que importaba.
Y estaba completamente equivocado. Bruce asintió. Ahora estás aprendiendo. Se volvió hacia la multitud, su voz elevándose para que todos pudieran escuchar. Esto no era solo para el gigante. Era para cada persona que había venido a ver una pelea y en su lugar había presenciado una clase magistral. ¿Ven lo que pasó aquí? No gané porque soy más fuerte. No gané porque soy más grande. Gané porque estudié. Porque entiendo que el combate no es sobre músculo. Es sobre tiempo, distancia y ángulo. Es sobre eficiencia. Es sobre usar la energía de tu oponente contra él mismo. Caminó lentamente mientras hablaba, como un profesor en un aula. Este hombre me superaba en peso por 50 kilos. Me superaba en alcance. En fuerza bruta, podría doblarme como una ramita. Y sin embargo, no pudo tocarme una sola vez. ¿Por qué? Hizo una pausa, permitiendo que la pregunta se asentara. Porque asumió que conocía el resultado antes de que comenzara. Vio mi tamaño y decidió que ya había ganado. Esa suposición lo hizo lento. Lo hizo predecible. Lo hizo vulnerable. El gigante escuchaba, asintiendo lentamente. Cada palabra resonaba con la verdad de su experiencia reciente. Las artes marciales, continuó Bruce, no son sobre violencia. Son sobre comprensión. Sobre conocerte a ti mismo tan completamente que nada te sorprende. Sobre conocer a tu oponente tan completamente que puedes predecir sus movimientos antes de que él mismo los conozca. Señaló a su propia cabeza. La pelea se ganó aquí. En los años que pasé estudiando no solo cómo pelear, sino porque los hombres pelean, cómo se mueven, que los hace lentos o rápidos, que los hace predecibles. Se acercó de nuevo al gigante. Tú tienes fuerza increíble, tamaño impresionante. Con el entrenamiento correcto, con la comprensión correcta, serías formidable. Pero nunca entrenaste realmente, ¿verdad? Nunca tuviste que hacerlo. Tu tamaño fue suficiente para intimidar. Suficiente para ganar peleas de bar contra borrachos descoordinados. El gigante sacudió la cabeza, casi avergonzado. No, nunca entrené. Entonces hoy es tu primer día de verdadero entrenamiento. Hoy aprendiste la lección más importante. Nunca subestimes a un oponente. Nunca asumas victoria. Y nunca confundas tamaño con habilidad. Los oficiales de seguridad finalmente se acercaron, pero su actitud era cautelosa, casi respetuosa. Uno de ellos, el mayor, habló. Señor Lee, vamos a tener que pedirle que venga con nosotros. Hay procedimientos para este tipo de situaciones. Bruce asintió. Entiendo. ¿Y él? Señaló al gigante. Él también. Entonces dejen que quede claro para su reporte. Yo no inicié esta confrontación. No lancé el primer ataque. Solo me defendí. Todos estos testigos pueden confirmarlo. Varios espectadores asintieron vigorosamente. El periodista se adelantó. Yo vi todo. Este hombre, señaló al gigante, acosó al señor Lee dentro de la terminal. Lo siguió afuera. Atacó primero. El señor Lee solo se defendió. Y lo hizo con notable moderación. El oficial más joven parecía escéptico. Moderación. Claro. Sí, insistió el periodista. El señor Lee nunca lanzó un golpe real. Solo evadió y empujó. Podría haber causado daño serio y eligió no hacerlo. Eso es moderación. El oficial mayor estudió a Bruce por un largo momento. Luego al gigante, que todavía mostraba vergüenza obvia. Finalmente suspiró. Muy bien. Necesitaremos declaraciones de ambos. Luego podemos resolver esto. Mientras caminaban de regreso hacia la terminal, el gigante se mantuvo cerca de Bruce. Finalmente habló en voz baja, solo para que Bruce pudiera escuchar. ¿Cómo aprendiste eso? ¿Cómo te moviste así? Bruce consideró la pregunta. Años de estudio, de prueba y error, de pelear contra oponentes de todos los tamaños y estilos, de analizar cada pelea, cada movimiento, cada error. ¿Podrías enseñarme? Bruce se detuvo. Miró al gigante con nueva evaluación. ¿Por qué querrías aprender? Porque hoy me mostraste que no sé nada. Y no quiero volver a sentirme así. Quiero entender lo que tú entiendes. Era una respuesta honesta, vulnerable. El tipo de respuesta que viene solo después de una humillación genuina que rompe el ego lo suficiente como para permitir que entre la verdad. Bruce asintió lentamente. Eso es un buen comienzo. Pero aprender artes marciales reales no es como lo que ves en las películas. Requiere años.
Requiere que rompas todo lo que crees saber y reconstruyas desde cero. Requiere humildad constante. Puedo hacerlo. Tal vez puedas. Tengo una escuela en Los Ángeles, el Instituto de Arte Marcial Jeet Kune Do. Si hablas en serio, preséntate. Pero entiende esto, te haré empezar desde el principio absoluto. Tu tamaño no te dará ninguna ventaja. De hecho, te hará más difícil al principio porque tendrás que aprender a moverte eficientemente con ese peso. El gigante asintió con fervor. Lo entiendo. Estaré ahí. Las declaraciones tomaron una hora. El personal del aeropuerto revisó las cámaras de seguridad, aunque la calidad en 1973 era primitiva comparada con estándares modernos. Entrevistaron a múltiples testigos. Todos contaron la misma historia. Provocación por parte del gigante, defensa comedida por parte de Bruce Lee. Al final, ningún cargo fue presentado contra ninguno de los dos. Se les advirtió sobre mantener la paz. Se les dijo que estaban afortunados de que nadie resultó seriamente herido. Bruce perdió su vuelo. Tuvo que reservar uno nuevo para el día siguiente, pero no parecía molesto. Mientras esperaba en la terminal, rodeado ahora por fans que habían escuchado sobre el incidente, reflexionaba sobre la naturaleza del conflicto. Alguien le preguntó, «Maestro Lee, ¿alguna vez tiene miedo antes de una pelea?» Bruce sonrió. «El miedo es natural. Es información. Te dice que hay peligro. Pero el miedo no debe controlarte. Debes observarlo, entenderlo, y luego actuar a pesar de él. O mejor aún, usarlo. El miedo te hace más agudo, más enfocado, si aprendes a trabajar con él en lugar de contra él. ¿Y si hubieras perdido hoy?» La pregunta hizo que Bruce se detuviera. ¿Perder? No puedes perder si no estás apegado al resultado. Fui ahí afuera sin necesidad de probar nada, sin ego involucrado. Si él hubiera sido mejor, habría aprendido algo valioso. Como resulta, él fue quien aprendió. Ambos resultados tienen valor. Era una respuesta muy Bruce Lee, girando incluso la posibilidad de derrota en una oportunidad filosófica. El periodista publicó su historia 2 días después. Apareció en varios periódicos, primero locales, luego expandiéndose. Bruce Lee derrota a gigante en 7 segundos sin lanzar un golpe. Las variaciones del titular proliferaron. La historia fue exagerada en algunos relatos, minimizada en otros. Algunos la llamaron propaganda, otros mito urbano. Pero suficientes testigos creíbles confirmaron los detalles básicos. Había ocurrido. Un hombre mucho más grande había desafiado a Bruce Lee. Y en segundos, Bruce había demostrado una superioridad tan absoluta que no requirió violencia real para probarla. Para los estudiantes de artes marciales de todo el mundo, la historia se convirtió en parábola. Evidencia de que la técnica supera la fuerza, de que el estudio disciplinado derrota el talento bruto, de que el tamaño, aunque impresionante, no es destino. Pero para quienes entendían más profundamente, la historia era sobre algo más grande, sobre cómo responder a la provocación sin perder tu centro, sobre cómo ganar sin destruir, sobre cómo enseñar incluso en medio del conflicto. El gigante, cuyo nombre era Thomas Bradshaw, aunque eso se perdió en la mayoría de los relatos, se apareció en el Instituto Jeet Kune Do 3 semanas después. Bruce, fiel a su palabra, lo aceptó como estudiante. Los primeros meses fueron brutales para Thomas. Tuvo que desaprender décadas de confianza en pura masa. Tuvo que aprender a moverse con precisión en lugar de poder. Tuvo que desarrollar paciencia, control, conciencia. Muchas veces quiso renunciar. El hombre más pequeño en la clase, a menudo mujeres de la mitad de su tamaño, podían superarlo en ejercicios técnicos. Su ego, aunque golpeado, todavía susurraba que esto era humillante. Pero cada vez que consideraba irse, recordaba esos 7 segundos. Recordaba cuán completamente había sido superado. Y eso lo mantenía regresando. Después de 2 años de entrenamiento intenso, Thomas era irreconocible. Había perdido 15 kilos de masa innecesaria. Se movía con una gracia que contradecía su tamaño. Y lo más importante, había desarrollado humildad real. El tipo de humildad que viene de saber cuánto no sabes. Se convirtió en instructor asistente en la escuela. Enseñaba principalmente a principiantes, especialmente a aquellos que llegaban con la misma arrogancia que él había tenido. Podía reconocerla instantáneamente porque la había vivido. Su historia favorita para contar a nuevos estudiantes era, por supuesto, la del aeropuerto. Pero la contaba de manera diferente como otros la contaban. No como una historia sobre la grandeza de Bruce Lee,
sino como una historia sobre la importancia de la mente abierta. Llegué a ese aeropuerto pensando que sabía que era el combate, les decía. Me fui sabiendo que no sabía nada. Y esa fue la diferencia entre seguir siendo un matón ignorante y convertirme en un estudiante real. Para Bruce, el incidente del aeropuerto se convirtió en una de muchas demostraciones de su filosofía a lo largo de su vida. Pero fue particularmente memorable porque ilustraba perfectamente su enfoque de ganar sin destruir. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntaba sobre peleas reales que había tenido, a menudo mencionaba este incidente. La mayoría de la gente piensa que las artes marciales son sobre lastimar a otros, explicaba, pero el verdadero arte está en resolver conflictos con el mínimo daño necesario. Ese día en el aeropuerto, podría haber roto huesos, podría haber causado lesiones permanentes. ¿Pero qué habría logrado eso? Solo dolor. En su lugar, elegí exponer su error de manera tan clara que no pudiera negarlo. Y en el proceso, tal vez creé un estudiante en lugar de un enemigo. Era característico de Bruce ver incluso los confrontamientos como oportunidades de enseñanza. Su famosa frase "Seagua, amigo", no era solo sobre adaptabilidad en combate, era sobre adaptabilidad en la vida, sobre encontrar el camino de menor resistencia que aún logra tu objetivo. Los años pasaron. Bruce Lee se convirtió en superestrella internacional. Sus películas redefinieron el cine de artes marciales. Su filosofía influyó no solo en peleadores, sino en atletas, artistas, pensadores de todos los campos. Y luego, trágicamente, murió. 1973, solo 32 años. Un edema cerebral. El mundo quedó atónito. Thomas Bradshaw, escuchando la noticia en el instituto donde ahora enseñaba regularmente, lloró abiertamente. No lágrimas de tristeza simple, sino de una pérdida profunda y personal. Bruce no había sido solo su instructor. Había sido el hombre que lo salvó de una vida de ignorancia agresiva, que lo transformó de matón a maestro. En el funeral, entre las multitudes de celebridades, estudiantes famosos y dignatarios, Thomas estaba ahí, un hombre gigante en la parte de atrás, sollozando mientras el ataúd era llevado afuera. Alguien que no lo conocía le preguntó, ¿cómo conociste a Bruce? Thomas sonrió a través de las lágrimas. Él me golpeó sin golpearme, me derrotó sin lastimarme, me enseñó sin humillarme, cambió toda mi vida en 7 segundos. La historia del enfrentamiento del aeropuerto vivió más allá de Bruce. Se contó y volvió a contar, embellecida por algunos, dudada por escépticos, pero para quienes estuvieron ahí, para quienes presenciaron esos 7 segundos imposibles, nunca fue cuestionada. Se convirtió en leyenda no porque Bruce Lee ganó una pelea, ganó muchas peleas. Se convirtió en leyenda porque demostró algo fundamental sobre el poder real. El poder real no necesita destruir para probar su existencia. El poder real puede ser ejercido con precisión, con control, con compasión incluso en medio de conflicto. El poder real reconoce que cada confrontación es una oportunidad. Oportunidad para enseñar, para transformar, para elevar incluso a quienes te desafiaron. Thomas Bradshaw vivió hasta los 72 años. Enseñó artes marciales por más de 40 años. Entrenó a cientos de estudiantes. Y a cada uno, en su primera clase, les contaba la misma historia. La historia de un hombre que era el doble de su tamaño y el campeón de su propio mundo pequeño, que vio a un hombre más pequeño y decidió que sería fácil de intimidar, que aprendió en 7 segundos devastadores que el tamaño es solo una variable, no el resultado, y que pasó el resto de su vida agradecido por esa lección. Hay algo profundo en la idea de que nuestras derrotas más grandes pueden convertirse en nuestras lecciones más valiosas, que ser humillado, si lo aceptas con honestidad, puede ser el comienzo de la verdadera sabiduría. Thomas no fue el único hombre que Bruce Lee derrotó y transformó. Hubo muchos, pero fue único en cuán pública fue su derrota y cuán completamente abrazó su transformación. Décadas después del incidente, los estudiantes del Instituto Kunedo aún estudian videos granulados, fotografías borrosas de Bruce Lee. Intentan decodificar su movimiento, replicar su velocidad, entender su filosofía. Pero Thomas, cuando le preguntaban cuál era el secreto real de Bruce Lee, siempre daba la misma respuesta. No era su velocidad, no era su fuerza, era que nunca peleaba por ego, nunca por venganza, nunca para probar superioridad. Peleaba solo cuando era necesario. Y cuando peleaba, lo hacía con una claridad que hacía que el resultado fuera inevitable. ¿Ves? Él había ganado la pelea antes de que comenzara. No en su físico,
en su mente. Y una vez que tu mente es absoluta, tu cuerpo solo ejecuta lo que ya está decidido. La lección del aeropuerto resuena hasta hoy. En un mundo obsesionado con tamaño, con apariencias, con demostraciones externas de poder, la historia de Bruce Lee el gigante nos recuerda algo esencial. El verdadero poder es silencioso hasta que necesita hablar. La verdadera fuerza es gentil hasta que necesita ser firme. La verdadera maestría no necesita probar nada a nadie. Y a veces, los 7 segundos más importantes de tu vida son aquellos donde todo lo que creías sobre ti mismo se desmorona, dejando espacio para algo más verdadero en su lugar. Thomas Bradshaw llegó a ese aeropuerto como un gigante. Se fue como un estudiante. Y en su transformación, demostró la lección final de Bruce Lee, que cualquiera, sin importar cuán perdido, cuán arrogante, cuán equivocado, puede cambiar si está dispuesto a ver la verdad sobre sí mismo. Todo lo que se necesita es un maestro dispuesto a enseñar sin destruir. Y 7 segundos de honestidad absoluta.